frío hace. Pero bueno, estamos aquí que he quedado con Eduardo. Mírale, si es que le tengo aquí, es puntual siempre. Que vamos a hablar. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Muerto de frío. Hace fresquete, Muerto de frío. un calor raro, que diría un amigo mío. Huidizo. Oye, vamos a hablar de los quiñoneros, ¿no? Sí, ¿verdad? De los quiñoneros de Es que Segovia. digo, quiñoneros, son a piñoneros, son a castañas, no, castañeros, no, nada que ver, ¿no? No, es algo muy importante para comprender lo que es Segovia, ¿no? Porque cuando habla uno de Segovia, cuando pensamos qué es Segovia, dónde está la importancia de Segovia histórica, pues siempre empezamos a hablar de la Segovia de los celtibéricos, de los bacceos, la Segovia de los romanos, ¿no? El acueducto, pero en realidad Segovia, la Segovia que hemos recibido de nuestros antepasados, en la que vivimos nosotros, es la Segovia medieval. Tenemos que irnos al siglo XI y desde allí empezar hacia aquí, ¿no? Y entonces, en ese momento, Segovia es una estructura político-económica, jurídica muy concreta, ¿no? Es decir, es un espacio que está dividido en dos ámbitos, en dos círculos, diríamos, o por un lado la ciudad y por otro lado la tierra, el territorio, ¿no? Entonces, Segovia era tan importante la tierra como la ciudad. Entonces, toda la tierra estaba dividida en distritos, en circunscripciones, diríamos hoy en día. Ellos decían sesmos, ¿no? Entonces, en total en Segovia, la tierra de Segovia estaba dividida en 11 sesmos, ¿no? Entonces, para comprender qué son los quiñones, tenemos que entender primero qué son los sesmos, ¿no? Entonces, esos 11 sesmos en los que se constituía Segovia, estaban la mayoría de ellos a este lado de la sierra, pero también los había al otro lado de la sierra. Es decir, Segovia era una entidad jurídica tan importante que llegaba hasta casi Toledo. Es decir, había sesmos como el de Casarrubios o el sesmo el de Valdemoro, que están, fíjate, estamos hablando de Parla, estamos hablando de Pinto, de Valdemoro, estamos hablando de Illescas, es decir, ciudades que están hoy lejísimos de Segovia. ¿No? Navalcarnero. Navalcarnero, el escudo tiene Y otros, ¿no? Más de 20 pueblos al otro lado de la sierra, porque el territorio, el terreno, la tierra, se dividía en una zona que llamamos Citraserram, en los documentos aparece así, que en realidad es a este lado de la sierra, y al otro lado de la sierra. Es decir, Segovia básicamente está constituida por un territorio que está partido en dos por la sierra de Guadarrama. Segovia, de hecho, mantiene esos territorios al otro lado de la sierra hasta el siglo XIX. Es decir, estamos hablando del siglo XI, es decir, 800 años con una Segovia al otro lado de la sierra. Esos pueblos que tú has dicho que forman parte de los sesmos de Segovia, ¿no? Entonces, cuando dicen que Madrid es el pueblo más grande de Segovia, es así, ¿no? Indiscutiblemente, aunque ellos no quieran, son segovianos de corazón, que lo sepas, ¿eh? Oye, y una pregunta, 11 sesmos me dices, pero Sí. ¿la ciudad también era un sesmo? No, la ciudad estaba dividida en otro tipo de territorios, que se llamaban cuadrillas, ¿no? En Segovia en total había, lo que es la Segovia urbana, la dividimos en 4 cuadrillas. Si te parece, nos vamos andando a una de las principales cuadrillas, ¿no? Y te explico lo que es allí. Pero dime, vale, ahora me vas a explicar, porque a mí cuadrilla me suena a la cuadrilla de amigos. Sí, pues. O como dicen en el País Vasco, la cuadrilla. Sí, pues no, la cuadrilla no son personas, es un territorio, es dentro de la ciudad. Vamos entonces, ¿me lo cuentas? ¿Dónde Venga, está la cuadrilla? vamos para allá. ¿Andando? Venga, vamos para allá. andandito. Aunque haga frío, no pasa Haga nada. frío, vamos a andar para no sufrirlo. Bueno, Eduardo, que estamos... Me has dicho las cuadrillas. Sí. Y me has traído aquí para contarme lo que es una cuadrilla. Sí, señor. Vamos a ver, la ciudad de Segovia, lo que es el espacio urbano de Segovia, estaba dividido en 4 territorios. En 4 territorios que conforman la ciudad. ¿Por qué en 4 territorios? Me podrías preguntar, ¿no? Espera, te lo pregunto. Venga. ¿Por qué en 4 territorios? Ahí está. Pues porque el proceso de repoblación de Segovia no se hace de forma integral. Es decir, no llega un rey o un noble y dice voy a repoblar la ciudad de Segovia, sino que poco a poco se van repoblando determinadas zonas, como si fuesen pequeños pueblos dentro de lo que hoy en día es Segovia, ¿no? Entonces, esos pueblos, esos territorios donde metes gente para que viva conjuntamente, lo llamamos cuadrillas, ¿no? ¿Cuándo empieza esto? En el año 1089.
que Raimundo de Borgoña, que era el yerno de Alfonso VI, después de la batalla, la que se conquista de Toledo, perdón, deciden repoblar Segovia, ¿no? Entonces vamos a ver, esas 4 cuadrillas, esos 4 territorios que forman como 4 grandes aldeas, 4 grandes pueblos. El Idrisi, el geógrafo árabe, decía que Segovia no era una ciudad, que era una reunión de aldeas, ¿no? Pues básicamente es eso, ¿no? Pues las 4 cuadrillas son la de San Millán, la Trinidad, la de San Esteban, y aquí donde estamos ahora, en San Martín, que es probablemente la primera de las cuadrillas de los distritos dentro de la ciudad de Segovia que fue repoblado. Luego las cuadrillas en sí, porque claro, no hay solo una iglesia dentro de cada cuadrilla, sino que en todo este territorio se van haciendo más subbarrios, diríamos hoy en día, ¿no? Y hay, diríamos también, parroquias, ¿no? Se van haciendo parroquias dentro de las cuadrillas. Esas parroquias o colaciones también se las llama, entonces se convierten en las divisiones que conforman una cuadrilla. Por tanto, Segovia está formada por 4 cuadrillas y cada cuadrilla está formada por parroquias o colaciones, que es lo mismo. Y llegaría un momento en que se juntarían todas, o sea, claro, estaban separadas hasta físicamente. Claro, y se juntan todas conformando lo que es Segovia, de cada colación, imagínate para gobernar la ciudad, de cada colación o de cada parroquia, un jurado, un representante, de cada cuadrilla, por ejemplo, un concejal. Sí, sí. Y todos juntos conformándolo. El barrio de ahí está, conformamos el Concejo de Segovia, que es la institución que gobierna toda la ciudad y que tendían a reunirse en la iglesia de San Miguel. Oye, una cosa te iba a preguntar, el tema de la muralla se empieza a construir entonces. Claro, lógicamente, se va construyendo rodeando las cuadrillas, las 4 cuadrillas, ¿no? Aunque una de las cuadrillas está fuera, que es la de San Millán, ¿no? Pero las otras cuadrillas quedan todas dentro de lo que es el recinto amurallado, aunque aprovecharían seguramente algunas de las tendencias que cada cuadrilla va haciendo, porque no nos olvidemos que la política conjunta es algo muy complejo, es decir, la idea de somos una ciudad, estamos integrados, bueno, los historiadores de aquel momento, los cronistas de aquella época, no nos hacen creer esto, ¿no? Como te he dicho, el Idrisi veía aquí más bien un conjunto de aldeas más que una ciudad en sí, ¿no? Oye, te voy a preguntar, ¿cómo se vivía entonces? Quiero decir, ¿era gente que se dedicaba al campo? La mayoría. Fuera de la ciudad, la mayoría. Tendrían sus huertos. Como hemos visto al principio... Se pasaba mucha hambre, pues, mucho frío como nosotros. Mucho frío seguro, y hambre depende de las épocas del año, ¿no? Y depende de las épocas y de los periodos históricos. Pero básicamente el proceso era una vida basada en la agricultura, y como se basaba en la agricultura y en el desarrollo de la misma, la mayor parte de la población vivía en la tierra, vivía en los sesmos, vivía en las tierras que se explotaban alrededor de la ciudad, y cuando digo alrededor de la ciudad me estoy yendo a Parla, como hemos visto antes, ¿no? Entonces la vida era una vida asociada básicamente a los tiempos que marcaba el proceso agrícola, ¿no? Por supuesto que había artesanos, por supuesto que en la ciudad había un proceso político, pero la vida generalmente se desarrollaba en la tierra. O sea que cuando mandamos a alguien a Parla, le mandamos a Segovia antigua, ¿no? Le mandamos al último pino de Segovia. O cuando dicen entre Pinto y Valdemoro, eso era Segovia también. Pues efectivamente, es que literalmente era Segovia. Entonces ahora, si quieres, vamos a irnos a otra de las cuadrillas, a la cuadrilla de la Trinidad, y ahí te explico lo que son los quiñones. Perfecto. ¿Te parece bien? Porque me lo has explicado, no me has explicado, nada, solamente... Nada. Te estoy poniendo una zanahoria, me sigues hoy, ¿vale? La curiosidad. La curiosidad. Venga, vámonos para para allá, venga, andando. Bueno, Eduardo, estamos ya en la Trinidad. Sí. Y ya me vas a responder a la primera pregunta que te hice esta mañana, lo de los quiñones. Sí. Me has traído hasta aquí para responderme a la pregunta. Con un día de un calor maravilloso, ¿verdad? Sí. Pero me junto un poco a ti. Bueno, un poquito, si quieres. Oye, está frío lo que hace es la piel, ¿eh? Sí, nos deja nuevos esto. Bueno, vamos a ver, los quiñones, hemos hablado... Vamos a ser serio, venga. Vamos a serio, venga, vamos al meollo. Hemos explicado lo que era un sesmo, ¿no? Entonces, dentro de los sesmos, especialmente los que estaban más allá de la sierra, los que estaban al otro lado, en lo que hoy en día es Madrid, tanto al norte como al sur de Madrid, bueno, pues en esos sitios había zonas donde difícilmente conseguían enviar campesinos para que repoblaran y trabajaran y explotaran esas tierras, ¿no? Entonces, esos territorios que eran de difícil repoblación, esos son los quiñones. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Pues que dentro de las cuadrillas de Segovia, los caballeros decidían
esforzarse en repoblar esos territorios, en llevar gente allí para que pudieran explotar económicamente el terreno, repoblarlos, ¿no? Porque los quiñones son procesos de repoblación, y a partir de allí pues generar más riqueza y más poder para la ciudad de Segovia. Entonces, ¿quiénes formaban parte de esos quiñones? ¿Quiénes eran los quiñoneros? Eran los dueños, así entre comillas, ¿no?, de los quiñones, que son los caballeros, las dueñas, los escuderos, las doncellas, que figuraban como organizadores, gestores de esos territorios de difícil repoblación. Eso que estamos llamando quiñones. Sí. Ellos eran los quiñoneros. ¿Ellos qué hacían? Llevaban a esas zonas tan difíciles de trabajo o de repoblación, se encargaban, se comprometían a construir casas, a desarrollar y explotar económicamente el terreno. Y llevaban a campesinos, que les llamaban huéspedes. ¿Huéspedes? Sí, no, huéspedes no, herederos le llamaban, herederos. Me he confundido. Les llamaban herederos, ¿no? Entonces, ¿por qué iban allí? Porque no pagaban impuestos. Lo que ofrecía el Concejo de Segovia a estos quiñoneros para hacerse cargo de estos terrenos de difícil explotación era: si vais allí, no pagáis impuestos, pero tenéis una obligación, y es que debéis mantener caballos para la guerra y debéis formar parte de la milicia segoviana, es decir, del ejército. Por tanto, que los quiñoneros son caballeros que se encargaban de repoblar zonas de difícil repoblación y que estaban comprometidos, obligados a participar en la milicia segoviana y además a no pagar impuestos para aquello, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esos son los quiñoneros segovianos. Vamos, la amnistía fiscal... Literalmente de aquella época, de aquella ¿no? época. Una amnistía fantástica. Oye, te voy a preguntar una curiosidad. ¿Cuándo pierde Segovia esos sesmos en Madrid? Ya, no sé. Bueno, vamos a ver, los sesmos de Segovia, es decir, la Segovia de más allá de la sierra se pierde a mediados del siglo XIX. Fíjate, hemos empezado a hablar del siglo XI y terminamos en el siglo XIX, 800 años después. Se pierde con la remodelación de las provincias, la constitución de las provincias a mediados del XIX, ya con el Estado liberal. Pues se le ocurre a un ministro liberal que se llamaba Cea Bermúdez que la capital, que España, y la capital de España, que era Madrid, tenía muy poco territorio, muy poca provincia. Y lo que hace es todas las posesiones que hay al otro lado de la sierra se las incorporan a Madrid como provincia y se lo quitan a Ávila, a Segovia y a Guadalajara. O sea que Cea Bermúdez es el artífice de que hayamos perdido nuestra ultraserra, nuestros quiñones de allí, ¿no? Por eso yo cada vez que paso por la calle Cea Bermúdez escupo. Bueno, yo no sé si escupiré, pero a partir de ahora, sabiendo esto, lo mismo, sí. Oye, no vamos a escupir. Vamos ahora a hacer otra cosa. Hace fresquete. Sí, yo creo no que sé, sí. ¿Qué te parece si nos vamos a tomar algo que nos va a entrar un poquito de vino, ¿no? Un poquito de vino segoviano. Sí, venga, vámonos para allá. Venga. Bueno, pues nada, estamos aquí y hemos venido a un sitio histórico, Eduardo. Sí. Histórico como es el Bar Santana, ¿verdad? Es así, estamos con José Santana, que es nuestro anfitrión. ¿Qué tal, José? Pues muy bien, bien, encantado de que rematéis aquí el programa tomando un vinito y unas patatitas. Bueno, estamos aquí porque esto también es un sitio histórico, como he dicho, y tenemos una exposición que es histórica, ¿no? Sí. Porque es de la historia del rock and roll. Con motivo del aniversario hemos decorado nuestras paredes con carteles de historia de la música, porque todo lo organizado por nosotros en estos años. Y el bar también es histórico. Este bar era Marbella, se abrió en el 62, nosotros empezamos en el 92, o sea que tiene desde entonces, y tal cual está, hemos respetado
Los muebles, las columnas, las molduras, las cayolas, todo. Oye, estaba pensando, Eduardo, que ahora estamos aquí reunidos, pero los Quiñones de los que hemos hablado en este capítulo también se reunirían, ¿no? Se reunían 2 veces al año. Se reunían por Navidad y se reunían luego por Pentecostés en junio. Pero hacían una cosa muy importante, se reunían, iban a misa y luego a uno de los quiñoneros le tocaba el yantar, es decir, le tocaba organizar la comida para el resto de los quiñoneros, con lo cual imagínate lo bien que era, ¿no? Iban a la casa de uno, comían y se repartían las rentas que había recibido de la explotación del quiñón, así que maravilloso, hombre. Maravilloso. Bueno, voy a preguntarle a Óscar, que le tengo por aquí también con la cámara, a ver qué le ha parecido el programa. Sabes que siempre hacemos la prueba del algodón, Eduardo. La verdad que hoy ha sido un lujo terminar aquí en el Bar Santana. Hemos pasado de disfrutar de la cultura de Segovia de manos de Eduardo a disfrutar de la mano de José de lo que es un templo de la música segoviana. Y además me llevo la lección aprendida. Hemos aprendido lo que es un quiñón y los quiñoneros. Así que, Miquelao. Una cosa, antes no hemos preguntado aquí a nuestra... Claro, por favor. No, es muy reservada ella, nada. Nah, ¿sabes qué va a decir? Va a decir que Segovia mola. Que Segovia mola. Que Segovia Oye, mola. para el próximo programa que tenemos... Bueno, pues si nos deja el tiempo, deberíamos irnos, hablando de caballeros y de quiñones, irnos a la frontera de los quiñones y recordar el malparto de Isabel de Valois. Buen titular, buen titular. Bueno, pues nada, que entonces hasta la semana que viene, la ¿no? semana que viene. Como diría Óscar, Niquelao. Miquelao.